Iniciamos nuestra línea amiga, Dios les bendiga. Quiero invitar a nuestro compañero y hermano en Cristo Jesús, en Amén. Yeshua, a John Jairo Cortés, que nos va a invitar y nos va a introducir en oración. Johncito, bienvenido a tu casa, línea amiga, tu programa. Dios te bendiga. Muchas gracias por esa introducción, Álvaro, y buenas tardes, noches a todos los que nos están escuchando. Entonces vamos a dedicar este espacio en honor al Padre, a nuestro Padre Celestial, a su obra maravillosa que ha hecho con nosotros, de darnos la vida, de darnos la provisión y darnos todo lo que está a nuestro alcance. Padre bondadoso, hoy te damos muchas gracias por el milagro de la vida, por la provisión, por el techo y el abrigo, por tu cuidado, Señor, por esa mano poderosa que siempre nos ha cubierto, nos protege del peligro, Señor. Amén. Y nos permite hoy estar aquí reunidos en su nombre, para hablar de los temas que le atañen a Él, Señor, para hablar de su palabra y de llevar un mensaje a quien esté escuchándonos en este momento. Padre bondadoso, que tu bendición sea derramada sobre nosotros, que tu rúa, tu espíritu esté también aquí, Señor, y esté también con todas las personas que nos acompañan y nos escuchan, Señor. Que la bendición del Todopoderoso, Señor, cubra a todos los que están necesitando de ayuda, de provisión, de socorro, de auxilio, de consuelo, Señor, y sobre todo de tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Por los méritos de tu Hijo amado, Yeshua Jesús, oramos hoy. Amén. Amén. Adrianita, buenas tardes, y compañero John Álvaro, tocayo, ¿cómo están? Hola a todos, muy buenas tardes, cibernautas. Qué rico nuevamente encontrarnos aquí, su programa Línea Amiga. Gracias por esa oración, John Jairo. Gracias a ustedes por estar allí conectados, porque cada miércoles están con nosotros, porque nos encontramos, porque nos reunimos y porque, bueno, seguimos esta palabra de vida, que es la que definitivamente nos define. Y eso de definir total la identidad, porque es lo que hemos venido hablando. Y bueno, pero bueno, antes de entrar en materia, compañeros, amigos, maestros, ¿cómo vamos? ¿Cómo están? Shalom, shalom, familia. Qué alegría, qué placer estar aquí, gozoso, porque creería que los cuatro que estamos aquí estamos haciendo lo que más nos gusta. Total. Amén, amén. Que es hablar de la palabra del bendito de Israel. Así es. Amén, amén. Amén, que así sea. Y buenas tardes, ya los había saludado, pero de todas maneras, muy buenas tardes a todos, a mi queridísimo equipo de trabajo. Estamos aquí reunidos en pro de una causa común, de un deseo de comprender un poco más ese comportamiento del ser humano y su relación con el Padre, y cómo esa relación está mediada por su palabra y por un testimonio que es nuestro Mesías Yeshua. Entonces, manos a la obra. Así Amén. es. Así es, chicos, de verdad, mil gracias por estar aquí. Que bueno, ya de este año es el segundo programa, vamos con toda como siempre. Recordemos, cibernautas, que estamos trabajando desde el año pasado, es nuestro eje temático, la identidad. A partir de ese tema, obviamente se derivan unas aristas, hay unos objetivos como específicos a partir de ahí, que es lo que hemos venido revisando y analizando. Y a medida que vamos tocando un tema, es pertinente tener en cuenta cómo cada momento, cada situación, cada circunstancia, cada momento, cada ciclo de la vida tiene que ver, por supuesto, con la identidad. No olvidemos, cibernautas, que la identidad es quien te define. Es cuando tú dices, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo desde un género? Desde que somos seres sexuados, entonces desde un género, entendiendo que es femenino o masculino, desde un origen, desde una descendencia que tenemos, una familia, que pues, a ver, aquí todos, creería yo, todos tenemos apellidos, así sea uno, pero tenemos apellidos. ¿Eso qué implica? Que venimos de una familia, que venimos de unos padres, unos abuelos, unos bisabuelos, así, ta. Y eso también nos define, eso nos dice quiénes somos nosotros. Y ahí para allá, obviamente, todo lo cultural, toda esa educación, toda esa crianza con la que venimos, las personas que nos rodeamos y demás, nos definen desde una identidad. La identidad no es que
hoy soy amarillo, mañana soy rojo. No, espérate un momentico. Tú desde que naciste tienes claro, vuelvo y repito, desde un género hasta una familia, hay un origen, hay una cultura que nos ayuda a definirnos. Entonces, eso es supremamente importante y es lo que nosotros estamos trabajando aquí, que lo venimos trabajando entendiendo precisamente que hay varios factores, tanto internos como externos, que están deconstruyendo el núcleo social primario que es la familia. Partimos muchísimo de allí y hemos listo, ok, estamos hablando de todo ese tema, pero es supremamente importante entender la identidad, entender de dónde venimos para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque si no, como dicen por ahí, cualquier bus nos sirve y no se trata de eso. Se trata del propósito que tenemos en la vida y de ser muy claros respecto a eso. Entonces, bueno, la semana pasada unos puntos supremamente importantes que tocamos, hablábamos mucho de la importancia de estar unidos, de ser uno principalmente con el Eterno, y cuando hablamos de familias, que todos pertenecemos a una, esa importancia de poder hablar un mismo idioma y estar ahí centrados como familia, de esa unidad. Hablábamos mucho de que somos un pueblo donde hay unas leyes, hay unos mandamientos, con una autoridad, ojo, una autoridad clara, que sabemos que esa autoridad viene de parte de nuestro Padre Celestial, de nuestro Eterno, que viene de allí. Y cómo es importante que nosotros, en la medida en que conozcamos lo que nos rige, los parámetros que nos rigen, pues nada, es lo que nos va a proteger, a cuidar, y también es lo que hablamos de identidad. Y es muy importante, bueno, además por todo lo que se está suscitando hoy en día en las redes sociales, y lo que desafortunadamente que escrito está, porque no hay nada nuevo, todo ya viene, todo ya está escrito, la palabra no lo decía, no lo ha dicho claramente frente a todas esas distorsiones que se están presentando y que van a seguir presentándose. Entonces hablábamos mucho de eso, y hablábamos también de cómo la cultura nos permea, pero por eso es importante saber exactamente, tener ese discernimiento y saber, bueno, ok, realmente dónde estoy cimentando mis raíces, dónde estoy cimentando, y saber de qué me estoy dejando permear, qué veo, qué escucho, con quién converso y demás, con quién me estoy rodeando, porque obviamente eso va a venir a seguir construyéndome en quién soy, en una identidad como hijo del Padre, o va a deconstruir esa identidad y vas a romperme y hacer que me salga de los límites, ¿vale? Bueno, seguimos entonces con el tema interesante de hoy, que hoy vamos a hablar de, bueno, aquí los dejo con mis grandes amigos, chicos. Bueno, sí, efectivamente venimos con un tema que es muy profundo y es muy interesante y muy pertinente. Entender el contexto de lo que decías, Adriana, de dónde venimos nosotros. Ah, sí, claro, yo vengo de mi papá, de mi abuelito, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, pero ellos, ¿de dónde vienen? O sea, ¿dónde está nuestra esencia? Sí. Porque nosotros, el Creador nos habló, nos enamoró, ¿sí? Tiene que existir un propósito ahí, tiene que existir algo ahí de por qué nosotros nos llegó la palabra del Eterno. Sí. Entonces, lo que decías, hay una genealogía que viene con una historia, que viene con una cultura, ¿cierto? Pero que de pronto esa cultura y esa genealogía se nos perdió en el radar. Entonces la idea es como tratar de darle un poco de claridad para que sepamos en ese radar de dónde estamos ubicados, para entender de dónde venimos, ¿cierto? Exacto. Entonces voy a arrancar con algo que todos conocen, que está en Lucas capítulo 15 versículo 11. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes al hijo menor. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Clave esa palabra. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su herencia para que apacentase cerdos. O sea que comenzó a pedir trabajo y lo mandaron a cuidar los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tenían abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y trae el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó el hermano mayor y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Esto tiene como de ancho, como de fondo, porque de aquí arranca. Esta es la parábola del hijo pródigo. Uh-huh. ¿Sí? Y quiero, para que demos la introducción, el inicio al tema de hoy, en Mateo 15, precisamente en el 24. En el 24 dice Yeshua, viene una señora y le dice que por favor vaya y mire la hija que está enferma, ¿cierto? Entonces los que lo acompañaban, ¿cierto? Los discípulos. Sus discípulos y la multitud le dijeron que no, que la dejara. Entonces dice Yeshua, Jesús, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ojo, tengamos en cuenta esta parábola y tengamos estas que son palabras de Yeshua directamente. Yo solamente he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si ustedes ven el hijo pródigo, el hijo menor, estaba perdido ¿en dónde? En el mundo. Sí. Pero retornó nuevamente a la casa de ¿quién? De su padre. Entonces, quiero que tengamos eso en contexto para que vamos entendiendo un poco lo que hoy vamos a tratar. Porque en Ezequiel 37:15, voy a irme para allá, Ezequiel 37:15, dice la palabra del Eterno, y aquí pongan mucho cuidado por favor, que aquí vamos a enlazar el hijo pródigo, lo que dice Yeshua en Mateo 15:24, ¿cierto? Que él solamente vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenemos la parábola que se perdió el hijo menor, se fue, pero volvió arrepentido y le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces dice así, dice Ezequiel, dice en el capítulo 37, vino a mi palabra de Adonai, de Dios, diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Espera un momento. Coja un palo y escriba en él para la casa de ¿qué? De Judá. Y para los hijos de Israel sus compañeros.
toma después otro palo, o sea, tenemos un palo donde escribimos Judá, Ujú. ¿cierto? Y le dice el creador, coge otro palo y escribe lo siguiente. Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. ¿Para toda la casa de qué? De Israel. Entonces, espérame un segundo. Aquí hubo algo muy importante. Resulta que existía un pueblo que hablamos la semana pasada, que era un pueblo escogido, Ujú. ¿sí? Que no escogió ese pueblo porque fuera el más bonito, el más hermoso, el que cumpliera más, sino que se enamoró. El creador le plació enamorarse de un pueblo que se llamaba Israel. ¿Por qué se llama Israel? Porque Jacob, que tuvo 12 hijos, ¿sí?, le cambió su condición, le cambió el propósito a Jacob y le colocó Israel, ¿sí? Pero él tuvo 12 hijos. Dentro de esos 12 hijos aparece el nombre de Judá, Ujú. aparece el nombre de José, ¿acuerdas? José de Egipto, que fue Egipto y sí. todo, y aparece Efraín, Ujú. ¿sí? Uno de los hijos de ¿quién? De José, De José. que los tuvo ¿en dónde? En En Egipto, Egipto. ¿cierto? Entonces ya vamos relacionando lo que nos quiere decir Yeshua aquí en Mateo y lo del hijo del pródigo, porque lo vamos Conectando. Ujú. conectando, correcto. Entonces, después dice, júntalos y luego el uno con el otro, o sea, va a coger el palo de Judá y el palo de Efraín y los va a unir, para que sean un solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, no nos enseñarás qué te propones con eso. Y después dice, diles así ha dicho Adonai el Eterno, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, ¿a las tribus de qué? De Israel. Israel. Sus compañeros, y los pondré en el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás, así ha dicho Adonai, nuestro Elohim, nuestro Dios, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, los cuales fueron, y los recogeré de todas las partes, y los traeré a su tierra nuevamente. ¿Qué pasó aquí? Resulta que éramos un solo pueblo, Ujú. 12 tribus que conforman un pueblo, ¿cierto? Una familia. Es correcto, una familia completa que conformó. ¿Por qué ese pueblo? ¿Por qué? Porque al creador le plació, lo amó. Cuando usted se enamoró de ahí, de un mocoso, y dijo, ay, a mí me gusta ese muchacho, y se enamoró. ¿Y usted qué puede hacer ahí? Y el papá y la mamá enojado, ¿por qué se va a enamorar de ese muchacho? Si ese muchacho, pues uno se enamoró. Total. O la mamá le decía a uno, que las mamás son celosas, ¿no? ¿Usted qué le está viendo a esa muchacha? Mamá, pero es que yo estoy enamorado. No, pero es que la mamá ven perro en todos lados, ¿no? Entonces, así fue el eterno Dios. Se enamoró de este pueblo, y este pueblo más aún dijo, en el monte Sinaí hizo un convenio con el Eterno y dijo 2 palabras en hebreo, Naaseh Benisma, haremos y obedeceremos todo lo que tú nos digas, Dios. Te vamos a cumplir. El problema fue ese, ¿sí? Entonces el problema viene ahí. Entonces la historia venimos de hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero entonces vamos a llegar a David, al rey David, que viene de la descendencia de la tribu de Judá, ¿sí? Y el rey David tuvo hijos, acordémonos que tuvo hijos, los hijos se pelearon la corona, el uno mató al otro, bueno, eso se volvió Un caos. Hay Cualquier un- parecido con la realidad. un caos, todo por el poder. Pero resulta Total. que el Eterno tenía designado a su hijo menor ser el rey de Israel, Rey. que se llamaba el rey Salomón, ¿cierto? Entonces el rey Salomón, ¿quién era el rey Salomón? El hombre más sabio del mundo. Y poderoso. Póngame cuidado, el hombre más sabio, más inteligente, un super arquitecto. De hecho, quien hizo el templo, la casa de Dios, no fue David, No, porque pues, claro, le dijo, no, tú no me... David quería en su corazón hacerle la casa al Eterno, pero el Eterno le dijo a David, no, yo te amo mucho, pero resulta que tus manos tienen mucha sangre. Entonces no quiero eso. Tu hijo, ¿sí?, va a hacerme mi casa. Pero David ya tenía todo juntico para hacer la habitación del Eterno. Entonces Salomón dispuso e hizo la casa del Eterno, que es el templo, el primer templo. Entonces ahí viene una redacción que
Salomón, el hombre más sabio del mundo, también tuvo errores. Fallo. Tuvo 700 mujeres, 300 concubinas, en total 1000 mujeres. ¿Cómo hizo? No sé. Si uno no puede con una, imagínate con 1000. ¿Ah? Durísimo. Demasiadas. Pero ese no era el problema. El problema es que el Creador dice en su palabra que no nos lleguemos a personas de otras culturas, Sí. porque nos van a hacer confundir. Sí, ¿Qué pasó? Como se casó con princesas de otras naciones, de otros pueblos, tenían otra cultura, pero no solamente otra cultura, sino que tenían otros dioses. Y empezó el problema. Después de ancianos, no sé si es que uno después de anciano, mi abuelito sí decía que uno cuando llegaba viejito, uno como que Cuando ya es sabio, se volvía uno como más pasivo, como más permisible, bueno, en fin. Aunque mi abuelito utilizaba otros términos. Otra palabra, sí, Sí. eso te iba a decir. Utilizaba otros términos, pero pongámoslo por ahí. Entonces, Total. el rey Salomón, el hombre más sabio, comenzó a hacerle altares a otros dioses. Dioses. A dioses de otras naciones que el Eterno odiaba, que el Eterno decía, aquí nada con esta gente, ¿sí? Pero se dejó dar esa inclinación, se dejó permear por esas princesas, por sus esposas, y comenzó a hacer altares y a quemar incienso y a hacer en lugares altos altares para adorar a otros dioses. El Creador se enojó. Claro. El Creador se enojó y dijo, estoy enojado contigo, pero por amor a David te voy a dar un trono, voy a dividir Israel en dos. Dividió a Israel en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. Uno que se llamaba el reino de Judá y otro que llamaba la casa de Israel y la casa de Judá. O sea, las dividió en dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, o también llamada la casa de Efraín, como dice John. ¿Sí? Pero dijo, por amor a David, que fue conmigo comprometido, ¿sí? Entonces te voy a dar solamente la casa de Judá, tú vas a ser el rey, pero el rey de la casa de Israel voy a partirla, o sea, 10 tribus, porque en la casa de Israel dejó a Judá, a Benjamín y parte de la tribu de Levita. ¿Sí? Levita, sí. Y las otras 10 tribus, porque eran 12, ¿sí?, las mandó al exilio. ¿Por qué las mandó al exilio? Resulta que la otra casa, el reinado de la otra casa, que llama la casa de Israel o la casa de Efraín o la casa del norte, se la entregó a un siervo, a Jeroboam. ¿Sí? Y a Jeroboam comenzó a reinar muy bien, pero comenzó a adorar otros dioses, sí. y a hacer altares a otros dioses. O sea, ese fue peor. ¿Sí? Empezó a hacer su voluntad. Eso, terco. Entonces el Creador, que dijo, ahora estas 10 tribus a la casa de Efraín la voy a esparcir por el mundo y van a perder su identidad. Exacto. Van a perder el idioma, van a perder mi palabra. Acordémonos que la palabra del Eterno está escrita es en hebreo. La cultura. ¿Sí? Van a perder la cultura, van a perder rastro alguno, se Total. perdió. Hasta el Dios. Como la Torre de Babel. Sí. Todo. Claro. Sí. Cuando se pierde, cuando alguien es desarraigado y pierde la cultura, pierde hasta su Dios, ¿no? Muchas veces. Todo, Sí, todo. todo es todo. Sí, todo esto. ¿Sí? Entonces vemos aquí que esas 10 tribus están esparcidas en el mundo. La pregunta es, ¿por qué a nosotros nos hablan de Dios y nos llama la atención? ¿O por qué por ahí escuchamos música hebrea y nos llama la atención? ¿O por qué nos llaman a hablar de esto? ¿Cierto? Ahora, ¿de dónde salen los cristianos? No salen de Cristo. Cristo no fue cristiano, Cristo fue judío y cumplía la palabra del Eterno a la perfección. El único perfecto. Sino que obviamente se fue helenizando, se fue tergiversando la palabra, ¿cierto? Y se perdió otro contexto. Pero mire que dice Yeshua en Mateo 15, yo solamente vengo por la casa perdida de Israel, por las ovejas perdidas de Israel. ¿Sí o no? Cuando dices helenizando tiene que ver con la cultura grecorromana. Romana. Sí, es importante dejarlo claro. Claro, porque la influencia ahí de los romanos. El término cristiano nace en Antioquía. Correcto. Y nace como un término despectivo para referir, peyorativo, como dice John Jairo, nace como un término peyorativo para
denominar a los primeros seguidores de Cristo. De Yeshua, sí, Sí, correcto. así es. Entonces, ¿Yeshua qué vino? Entonces pregúntate, ¿por qué hay tanto cristiano en el mundo? Y los hay, ¿sí? No es que sea algo raro y algo diferente, no. Hay un propósito ahí. ¿Y cuál era el propósito de Yeshua? Vino por esos que están perdidos en todas las naciones y permeados de otras culturas, de otros dioses, de otras situaciones, tanto así que se perdió el idioma. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo Yeshua? Está volviendo a traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y arrancó por ahí. Hoy le llaman cristianismo, Sí. ¿cierto? Pero todo esto tiene un fondo. Por eso arrancamos con el hijo pródigo. Claro, y así es. Allí está mostrando que el Padre en el Hijo estaba cumpliendo una misión, el Hijo. Correcto. Y la primera misión era evangelizar, llevar el mensaje al pueblo de Israel, al pueblo judío. Esta mujer era cananea, Ajá. era del pueblo cananeo, quiere decir que era del pueblo gentil, Correcto. ¿cierto? De los que se quedaron en el exilio, ¿no? En el exilio. Los que se quedaron en el exilio, que dijeron, ay, yo no voy a regresar porque ya tengo una empresa, ya me casé con una mujer, ya tengo hijos. Eso sucede, eso va a pasar en Venezuela y va a pasar en Colombia cuando la gente le digan que puede regresar, sobre todo en Correcto. Venezuela. En Venezuela cuando les digan, ya no hay un régimen, vengan acá, y muchos van a decir, no, yo estoy en Miami porque ya mis hijos hablan inglés, mis hijos tienen nacionalidad americana, yo estoy bregando para que me den la mía, yo tengo un negocio acá, tengo un trabajo, yo no voy a regresar. Eso fue lo que pasó con los cananeos. Y se pierde la identidad. Total. porque Exactamente. empiezan a nacer en otros países. Con otras culturas. Entonces se va perdiendo esa identidad, que eso Exacto. fue lo que nos pasó. Entonces, mis queridos hermanos cristianos, yo les llamo de otros campamentos, vamos viendo que la historia tiene un fondo, y Yeshua en sus parábolas, ¿sí? Como buen judío, los judíos hablan por medio de historias para llevar a explicar algo, ¿sí? Entonces nos está diciendo, ojo, que el hijo menor, Ay, cuando hablamos del hijo menor, que es Efraín, que es José era de los hijos menores, fue el 11º hijo, que fue de su segunda esposa, ¿cierto? Era el primogénito, pero de su segunda esposa. Y tuvo Efraín, que era el menor de sus dos hijos, ¿sí? Que era Manasés y Efraín, que Jacob dijo, los voy a adoptar. Ojo con esa palabra, los voy a adoptar, de parte mía. ¿Ellos eran hebreos en ese momento los hijos de José? ¿Sí o no? Claro, porque llevan el ADN de quién, de su bueno, padre, de su papá. que era sí, hebreo. claro. Sí. ¿Sí claro. me van entendiendo? Sí. Nacieron claro. en Egipto, pero toda su cultura, su crianza, su educación y su ADN, como lo dice, de los hebreos. Entonces, Claro, por su papá. vamos entendiendo de que en nuestro ADN, aparte que está el nombre del Eterno, tiene una raíz y tiene una descendencia. O sea, Sí. tenemos un proceder de dónde venimos. Entonces, ahí vamos entendiendo que ese hijo menor, que era Efraín, que se fue a las naciones, se permeó por otras culturas, por otros dioses y por toda la vida loca del mundo, ¿cierto? Total. Se están volviendo a llegar a la palabra del Eterno. ¿Por medio de qué? Del cristianismo. Amén. Y no hemos dado cuenta, porque esa era la labor de Yeshua, porque él lo está diciendo ahí, yo solamente vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya vimos que habían dos casas. Y la primera casa no perdió su identidad, ¿no? Judá todavía la tiene, Que es el hermano mayor. que es el hermano mayor, y que gracias a ellos tenemos las escrituras hoy. Es bien hermoso, ¿no? Porque allí vemos la misericordia y la bondad del Señor, y lo que estábamos hablando, que viene con una misión específica de primero llevar el mensaje al pueblo de Israel, que era su casa, para después ir a predicar a los pueblos gentiles, ¿no? Correcto. Y hay interpretaciones miles sobre este texto, pero una de las interpretaciones es que Yeshua nunca les dijo a los apóstoles no prediquen, simplemente que no entraran, pero que sí predicaran el mensaje en las ciudades de los gentiles, ¿no? Es que quien entendió bien la función y el papel fue Pablo. Sí, el discípulo, el apóstol de los gentiles. Sí, correcto. Y qué bonito esto que nos estás contando, porque, bueno, recuerde que Es nuestra importante. genealogía, ¿no? Total. Y es importante traerlo al aquí y a la ahora. Y esto, por eso lo decíamos la semana pasada, en qué momento nos perdimos, Correcto. ¿vale? Porque es eso, es que nos revisemos y nos miremos, bueno,
chanfle, yo qué hijo he sido. O sea, sabemos que fuimos exiliados, que no fuimos por las naciones, que nos hemos dejado permear por otras culturas, pero ahorita mencionabas algo y es, realmente nosotros qué estamos escuchando, qué estamos permitiendo en eso, voy a dejarme adoptar. Realmente a quién estoy siguiendo como padre. Yo recuerdo que una vez aquí hablamos de eso, el año pasado mencionamos específicamente eso. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es mi Dios? ¿De dónde vengo yo? Exacto, ¿de dónde vengo yo? Porque hablando de eso es, o sea, la ruptura que tuvo ese hijo menor, además porque él lo dice, él pidió su herencia y dijo, yo me quiero ir al mundo a hacer lo que yo quiero hacer. Rompió precisamente eso que estábamos hablando, esas leyes y esas normas que el Padre nos entregó. Y la pregunta es hasta qué punto nosotros tenemos esas normas instauradas, conocemos, ni siquiera, o sea, pues obviamente yo no las conozco, no las voy a tener instauradas, hasta qué punto las conozco y las estoy adoptando como mi diario vivir, como mi estilo de vida. A mí me preguntarían, ¿usted qué religión es? Yo le digo, no, yo no sigo una religión, yo tengo un estilo de vida. Yo lo único que sé es que soy hija del eterno Dios. Tengo una relación con Él. No tengo una religión, yo tengo una relación con Él. Entonces, es realmente hasta qué punto yo instaurado y hasta qué punto me siento que soy hija, que eso hace parte de la identidad y conozco realmente a ese papá. Porque llegó un momento en que él dijo, yo ya no puedo más. Él estaba literal cansado, agotado, agobiado, o sea, y llegó a tocar fondo, que llamamos muchas veces tocar fondo, y es hasta qué punto dijo, le he fallado a mi padre, yo le he fallado a mi padre físico, a mi padre celestial, he fallado a aquello que él conocía, porque el hijo menor lo conocía. Claro. Entonces, eso es importante. Tú ahorita mencionabas algo y es, los cristianos, nosotros hemos escuchado, sino que tenemos una costumbre de, yo amo a Dios a mi manera. Ajá. Yo amo a Dios a mi manera. Yo me comunico con Él. Sí, Él conoce mi corazón y Él sabe. Él conoce tu corazón total. Pero la pregunta es eso. Tus pensamientos también. Sí, la pregunta es, ¿realmente para mí es mi padre y yo lo concibo, yo lo tengo claro como mi padre para decir eso? He pecado contra el cielo y contra ti. Para decir yo debo retornar. Para decir realmente yo a dónde debo ir. Porque eso es importante, hacia dónde debo ir. Voy a mi padre, que sé que mi padre tiene sus brazos abiertos y me está esperando. O voy, no sé, a las adicciones, sigo en el mundo, sigo refugiándome en tantas cosas que hay. Todo el mundo. Todo el mundo y esas son máscaras, ¿no? Sí, claro, total. Que se coloca uno cuando no tiene identidad, ¿no? Exacto. Ajá. Me sigo refugiando en relaciones caóticas, en conductas de riesgo, en búsqueda constante de una validación, porque prácticamente todo está en pos de eso, en que yo necesito ser reconocido. Algo que no está lejos tampoco del hermano mayor, porque él a veces no se da cuenta, lo tengo todo, el padre le dice lo tienes todo, pero como que ¿qué pasa, hijo, que no te has dado cuenta que lo tienes aquí porque estás conmigo? Ajá. Pero es eso, es hasta qué punto, y me parece muy importante lo que mencionabas, estamos hablando de esto, porque primero, ¿con quién nos identificamos? Seamos honestos. Listo, gracias a él hemos sido varios, somos varios los que hemos escuchado su palabra y estamos allí, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿realmente yo estoy para qué? O vuelvo y digo la pregunta, ¿realmente yo me reconozco como hija? Yo entiendo que soy hija de él, y como hija, ¿qué debo hacer? Obedecer. ¿Y lo valora? Exacto. ¿Estás valorando que tienes un Dios poderoso, verdadero? O sea, ¿crees realmente en lo que está escrito en la palabra? Amén, así es. Exacto. ¿Me permiten? La segunda carta del apóstol, la segunda carta escrita por Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 12, dice así. Voy a leer esta versión. Me gusta lo digo por John Álvaro. John Álvaro, escucha esto. Por eso estoy sufriendo aquí, en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Que tú nos has hablado de esa palabra, ¿cierto? El emuná.
Emuná. ¿cierto? Porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro que Él es capaz de guardar lo que he confiado hasta el día de su regreso. Pablo tenía claro la identidad. Total. Pablo tenía claro la identidad. Estaba preso y generalmente, y sabía que iba a morir. Y muchos en prisión sabiendo que van a morir pueden Mira que abandonar su identidad, pero Pablo era seguro de en quién había confiado. Total. Y sabía hacia dónde iba a ir. es que de los apóstoles que más clara la tenía era Pablo. Sí, Pablo. Además, lastimosamente las cartas de Pablo hoy han hecho un malentendido Sí. y una confusión de nuestros hermanos del campamento cristiano y católico, ¿cierto? Y si vemos la historia bien de Pablo, Pablo era judío, Fariseo, ultra ortodoxo, sí, Total. celoso de la ley, dice él. fariseo, sí, Sí. perseguía, imagínese, perseguía a los cristianos A los y primeros. los mataba, A Esteban ¿sí? lo hizo apedrear. Y mire el creador, la benevolencia y el amor que tuvo con Pablo y Pablo cambió su condición y su estado porque entendió Renovó de la que mente. tenía un único Elohim y que lo que hizo el padre fue sacar debajo de la manga de Sacuelas, que era su hijo, que era el único que nos podía enseñar verdaderamente cómo seguir el camino de la luz. Amén, Ujú. así es. Pablo nos da John Jairo nos da una lección de identidad en Yeshua. Sí. Un hombre que naufragó, que estuvo en prisión 2, 3 veces, la última para morir, Varias. fue apedreado, ¿se acuerdan? Estuvo en la cárcel de Filipo, ¿no? Con el tema del carcelero, con Silas ahí, pero nunca perdió su identidad y también tenía ciudadanía romana. Eso lo hacía romano y le daba permiso para muchas cosas, dentro de esas el adorar a los dioses, a los emperadores, y no lo hizo. Tengamos esa ahí, La cultura no lo permeó a él. pongamos el dedito ahí en ese pedacito del libro porque esa parte es fundamental para el final. Ahora John. sí, John. Yo Siempre te me veo, dejan para- vos yo te estoy quedas analizando. callado, pero yo sé que ahorita vas a salir con una perla Ah, sí. que nos vas a dejar a nosotros. ¡Plop! Estaba tiene- pensando en que me vi en estos días un documental Acércate un poquito. que hay en un canal que llama DW, un canal alemán, que pues tiene muchas, Ah, sí, yo lo he habla visto. mucho de investigaciones que realizan, ¿no? Y una de las investigaciones que estaban realizando era, o más bien que estuvieron documentando, fue lo que diferencia al ser humano del resto de los seres en la creación, ¿no? De los seres vivos. Es correcto. Entonces, pues hay muchos debates, se habla de que es la capacidad de comunicarse, que la inteligencia, que la cultura, o sea, la forma como nosotros adoptamos o vivimos una cultura. Pero entonces empezaron a analizar diferentes científicos que hablaban desde esas perspectivas, y siempre encontraban que había algún animal o alguna comunidad de animal que podía tener o inteligencia similar a la humana o superior en algunos casos. Llegaban a desarrollar temas de cultura, temas de Comunicación. lenguaje y comunicación, y Ujú. bueno, y todas esas cosas, ¿no? Comunidad. Y dentro de los últimos aspectos que lograron como empezar a buscar la diferencia era la capacidad de imaginar, ¿sí? Pero entonces la pregunta que hacían ahí, bueno, ¿y para qué el hombre imagina? No, pues que para crear, o sea, la capacidad que tiene de crear. Bueno, hoy con el tema de la inteligencia artificial, eso también ya está. Pero entonces llegaban a un punto donde decían que es el único ser que piensa en que existe una divinidad, o sea, existe otro ser más grande que él, que gobierna y que controla, o que Sí. más que controla, tiene una capacidad superior a él mismo, ¿no? Entonces, y que eso da origen a la religión, ¿sí? Pues todo eso es muy científico, ¿no? De la ciencia, cómo están analizando estas cosas, pero yo decía, caramba, eso que el hombre le inquieta, que lo lleva a pensar, a imaginar y a crear y a concebir a Dios, es nuestra identidad. Es decir, esa capacidad que tenemos de conectarnos con el Creador y volver al Creador, pensando incluso en todo lo que estaba contando John Álvaro, de esa historia de dispersión, de separación de las cosas del Padre, de perdernos en el mundo y después volver y retornar a esa capacidad que tenemos, es lo que nos hace diferentes como seres, ¿no? Y cuando atendemos el llamado y regresamos, es como si estuviéramos recobrando esa identidad original que el Eterno impregnó en su creación a través de nosotros, ¿no? Entonces, Volver a es lo muy origen. bonito saber que la parábola del hijo pródigo
está hablando a un mismo pueblo que en un momento de camino Se tomaron desvió. caminos diferentes, pero también deja la reflexión de qué pasa con el que se queda y qué pasa con el que se va, porque también el que se queda también tiene su parte, ¿no? También tiene. La Exacto. analogía es Dios Padre ahí mostrando su misericordia, ¿no? Es correcto. Ajá. Con ambos, ¿no? Sí, con Sí, ambos. con ambos, total. Con ambos. El mayor, el que se queda, que ustedes relataron ahora, se ve el egoísmo, ¿cierto? La envidia. los algo- celos. Los celos. el resentimiento Bueno, que maneja. celos. es grandísimo. Ese es un tema para Adriana, ¿no? Ah, Que sí. maneja bien Él en la maneja- psicología. Él maneja o sea, el se cree tan perfecto que eso suele pasarnos, incluso ahorita que hablan de religiones, esa pelea que existe tan absurda. Es que nosotros sí tenemos la verdad, es que nosotros hacemos lo correcto, es que nosotros sí damos, es que nosotros sí servimos. Y eso pasó con él. Es que yo soy perfecto porque mire que yo me quedé en la casa, yo no desperdicié la fortuna, yo no pedí la herencia antes de que muriera mi papá y yo sigo aquí. Y yo aquí. traje fuerte. Y yo, exacto, y yo trabajo y aquí estoy. Esa misma rigidez, esa misma severidad, esa soberbia, ese orgullo, ¿a qué lo ha llevado? A que se pierda en su identidad como hijo. A que no reconozca, como bien el padre le decía, ven hijo, es que tú estás aquí conmigo, todo lo mío es tuyo. Que no es una competencia. Exacto, no es una competencia y es venir, es que disfrutas igual. Pero es que bien lo dijo, mírense tan perdido que estaba el hijo. Él tuvo un exilio interno, ¿no? Tan perdido que estaba, que él no se daba cuenta que él estaba allí con papá. No lo amaba, no lo cuidaba, no lo valoraba, lo que decías ahorita, no le daba el lugar, el reconocimiento como papá. O sea, se perdió igual, está totalmente ciego. Lo mismo que pasó con el hijo, al irse el hijo, porque se mezcló y fue a buscar reconocimiento en otra parte. Pero eso sucede con el hijo mayor, es totalmente, su padre fue totalmente invisible, no es. Y es más lo que yo hago en mi fuerza que realmente lo que el padre me ha enseñado, lo que el padre me ha dado. Es Altanero, tremendo. diría mis abuelos, tan altanero. Yo lo que veo Exacto. también es que a ver, si uno mira los perfiles, pues uno puede analizar el hijo que se quedó, el que se quedó, el que se fue, y mira ¿cómo diríamos? Las reacciones negativas de cada uno o cómo se comportó. Pero pues digamos que resaltemos aquí la labor del papá, que tiene misericordia y compasión con cada uno. Amén, Entonces, así es. con el que se fue y despilfarró todo, tenía su parte para él y sabía cómo debía tratarlo en su regreso, pero tenía que regresar ese hijo. O sea, no era un tema de que simplemente el papá, no, ni siquiera el papá como tal lo No fue a buscó buscarlo. directamente, Ajá. sino que el hijo reconoció que lejos de su padre, pues Oíme, no era nadie. no era nadie y, El papá se alegró. Claro. a eso voy. Entonces, ¿cómo reacciona Hizo frente al hijo fiesta. que se va? Y también cómo reacciona misericordiosamente respondiéndole al hijo que se queda. Ven, tú no tienes por qué sentirte así porque tú hace mucho tiempo estás aquí. Y tienes todo. Y lo Tienes tienes todo, todo. entonces no tienes por qué sentir eso, ¿no? Ujú. Entonces es una enseñanza porque resulta que a pesar de que vemos marcada la parábola del hijo pródigo como muy marcada en la casa de Judá y en la casa de Israel, la verdad es que hasta Efraín también se comporta a veces como el hijo que se queda cuando está retornando. O sea, cuando estamos regresando, nosotros mismos empezamos a hacer lo mismo que el hijo que se quedaba frente al Total. diablo. Y está Entonces es pasando. como que lo que nos está mostrando la parábola es en ninguno de los dos lados estás bien, o sea, ni quedándote pero juzgando al otro, ni estando afuera regresando, o mejor dicho, estando afuera perdido sí que menos. Ujú. Pero entonces ninguna de las dos posturas termina siendo la más adecuada si no reconocemos juntos que la presencia de papá es la Es necesaria. la necesaria. Y la presencia de los dos hermanos. Y miren Es que estar unidos, como lo mencionaba al principio. Ser familia. Lucas capítulo 15, versículo 7 dice, habrá gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y el padre, sabiendo que el hijo había pecado, que había fallado, que se había ido, ¿Lo juzgó? hizo un No, no. banquete Se que alegró. quizás esos banquetes eran las bodas, eran las celebraciones especiales en ese tiempo, y lo recibe de esa Y manera. es que el mensaje bonito está ahí. La O sea, misericordia. si vamos a coger el hijo pródigo y todo, pues eso tenemos tema para Analogías, de aquí temas. hasta el otro diciembre. Ujú. Sí, seguro. Pero miremos lo bonito lo que decía John Jairo, lo que está diciendo Álvaro y lo que decía aquí nuestra compañera Adriana. Es el Padre siempre está por nosotros ahí. Total. Amén. Sea de una forma o sea de otra, Él está ahí para nosotros. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no reconocemos qué es lo que tenemos. No lo El buscamos. problema está en nosotros. Ujú. Entonces, mire que Él dice, Él reconoció, el que se fue, reconoció, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Reconoció que había pecado. ¿Por qué? Porque sabía una palabra, Sí. que es que si
si el padre le dice, si tú me amas, obedéceme. Y él entendió que él no obedecía a su padre. Y eso mismo nos dice el Eterno a nosotros. Si me amáis, Guarda mis mandamientos, obedece mis mandamientos. Y eso está pasando hoy. Hay una corriente grandísima hoy que el cristianismo están pasando a lo que llaman raíces hebreas, mesianismo y todo lo que esté por ahí, judeo-mesiánico, porque están entendiendo, el Creador les está dando a entender que no solamente es decir yo te amo, Dios, no, es demostrar que me amas. ¿Y cómo es la única forma de mostrar que amamos a Dios? guardando Sus mandamientos, obedeciendo, como dijo el pueblo al principio cuando se enamoró de un pueblo. Haremos y obedeceremos la palabra que tú nos estás diciendo hoy. Pero estás mencionando algo interesante, diría yo más allá. Realmente conocemos la palabra, porque esa es otra. Correcto. Conocemos la palabra, porque es tan fácil hacer de un versículo una doctrina. No, eso. Aparte lo que mencionas ahorita con la IA. Entonces, IA, hágame el sermón. Yo sé que me estoy metiendo en camisas de 11 horas, pero es la realidad. Así es, Adrianita. Ya no ¿hasta hay inventiva. qué punto conocemos? Porque ¿qué fue lo que llevó al hijo a que tuviese ese arrepentimiento, al hijo menor y a que volviera? Eso, tú lo mencionaste, sabía la palabra. O sea, el padre cumplió con su rol. O sea, el padre hizo lo que debía hacer como padre, exacto, lo instruyó. Claro, llegó el momento en que él dijo, hombre, yo tengo un papá, ¿verdad? Yo tengo una casa. O sea, ya está esperándome mi papá, he fallado, voy donde él. Pero porque conocía y sabía realmente. Mira eso. que muchas veces nos toca pasar por el desierto, pero el bien árido, que nos pase muchas experiencias amargas como el que le pasó al que se fue, para entender que lo tenía todo al lado de su padre. Para entender que ahí va a estar mejor que estando en el mundo. Amén. Y ¿saben qué podría decir de lo que están mencionando ustedes? El regresar era encontrarse con su identidad. Correcto. Claro. Lo mismo nos pasa Eso a nosotros, lo que estaba diciendo John Jairo. Cuando nos alejamos y regresamos al Padre, es allí donde encontramos nuestra verdadera identidad, porque la identidad está en el Padre, es simplemente que Él nos la da a nosotros. Total. Él es nuestra identidad. Entonces, cuando vemos la postura de este joven que reflexiona, bueno, ¿yo qué hago aquí? Yo estoy comiendo la comida de los cerdos y en mi casa yo tengo manjares. Voy a regresar, es volver otra vez al Padre. Y mira que... Y el Padre no lo rechaza, lo recibe con los brazos abiertos. Hay una palabra que es temor, miedos. El temor reverencial. Sí. No, temor que nos da como seres humanos, como personas. La emoción de miedo. Sí, eso, la emoción del miedo, del temor, de todo eso. Y mira que cuando uno está cerca al Creador, porque para estar cerca al Creador es esforzándose en cumplirle. No es que seamos perfectos. Y tenemos que ser... El único perfecto lo dio todo por nosotros, ¿cierto? Sin santidad. Correcto. Entonces, nosotros, el Creador dice que para poder estar junto a Él, debemos de ser kadosh. Kadosh es una palabra en hebreo que significa ser santo, pero significa también apartarme ¿de qué? Del mundo para poder estar cerca a Él. Entonces, si yo me siento cerca a Él, yo me siento seguro. Salmo 91, que va a estar ¿qué? Al lado de nosotros para abrigarnos y protegernos, ¿cierto? La sombra del Altísimo. Si yo estoy siendo fiel y estoy confiando en Él, esos temores no existen. A usted le puede venir, porque el Creador dice muy clarito, no le tenga temor al hombre. A mí sí, pero al hombre no. ¿Qué le puede hacer uno? Y créame que cuando usted se siente que está esforzándose, no vamos a decir que usted es el que cumple y usted con la aureola aquí, no. Que levita. Pero no, eso, no. Pero si usted se esfuerza en cumplirle, en obedecer su palabra, en estar ahí, créame que usted no va a tener más miedos y más temores. Amén. ¿Sí? Y lo otro que yo quería decir es, muchas veces desligamos un contexto uno del otro. Me explico. Desligamos el Nuevo Testamento con el Viejo Testamento. Y resulta que aquí está la introducción para poder entender lo que está acá adelante. Y lo que está aquí adelante soporta lo que está aquí. Y hablábamos hace 8 días de que la ley la hizo el Padre para mostrarnos su amor y prepararnos para la primera venida de su hijo Yeshua. Correcto. Es decir, que no podemos desprender el libro de la primera parte
o del primer pacto con el segundo pacto. No No lo lo podemos podemos desprender. Si usted lo desprende, pues se va a quedar en nada, no tiene validez. O que el segundo es una renovación, me explico. Claro, no es sí. que haya anulado el de acá, sino que lo que hizo fue Exactamente. mejorar lo que está aquí. Mejorar. Sí, no vine a abrogar No la ley. quitar, sino mejorar, porque en en Mateo 5, 17 al 20 dice, es que yo no he venido a abolir la ley. Yo vengo a darle fiel cumplimiento. Y la, Amén, y la así es. vara de nuestro Salvador es mucho más grande. O sea, es que Él le colocó un nivel, nuestro Salvador le puso un nivel que uno, o sea, solamente viéndolo a Él, uno Correcto. dice, porque la palabra lo dice, el hombre perfecto y correcto. ¿Cuál es nuestra vara? ¿Con quién debemos medirnos? No me tengo que medir con mi prójimo. No, nunca. Es con Él, es con Él. Yeshua. Y Él la puso clara, perfecto. Él dice, somos humanos, sí, podemos caer en... la tentación está dándonos vuelta, pero hey, si tú me conoces realmente y conoces mi palabra, no vas a caer ahí. Vamos a dar un Te vas a ejemplo. estar fiel. Dice que dentro de los primeros mandamientos, en el Decálogo, en Éxodo 20, dice que no adulterarás, ¿cierto? Entonces dice Yeshua, es que ni siquiera llegando al acto, sino con solo ver y desear, ya estás Adulterando. infringiendo, Claro. estás adulterando. Entonces, ¿qué hizo? Mejoró lo que existía, pero ese mejorar lo que pasa es que la puso más fuerte, Sí. no es que la haya ablandado, la puso Exacto. más arriba. Mira que yo pienso, bueno, esto ya es una interpretación John Jairo, ¿no? De esto que Un midrash, estamos un aquí, midrash. ahora, un midrash. Sí, el midrash de John Jairo. A veces ni pienso que haya puesto la vara más alta, por eso siento más bien que él vino a ponerle el sentido que se estaba, o sea, esa identidad de la que estamos hablando, Sí, cuando total. perdemos el equilibrio frente a lo que el propósito del Padre tiene incluso con su ley y nos vamos por el lado de que me creo tan perfecto de que puedo cumplir la ley y hasta ni reconozco que no la estoy cumpliendo, Ajá. a ese nivel llego, entonces ya perdí el equilibrio, ¿no? Entonces, Total. y se me olvida que seguramente algo todavía me falta por Ah, hacer. bueno. Entonces, Yeshua cuestionó incluso esa jactancia y esa falta de humildad de aquel Humildad. que dice que la cumple, ¿sí? Ujú. Y aparte de eso dijo, venga, y te estás olvidando que el propósito de los mandamientos son para vida. Amén. Son para Amén. vida, son para reconciliación, son para que de alguna manera el ser humano pueda volverse a conectar con Dios. Y si tú te crees que ya estás reconectado, pues te estás equivocando, porque te está faltando esta cereza del pastel. Entonces, cuando decimos, no, es que puso la vara más alta, es como si él hubiese tenido, o sea, él siendo el representante del Eterno aquí en la tierra en el tiempo que vino y lo seguirá haciendo, pues tenía la capacidad de darle el entendimiento adecuado a la palabra y nos la estaba enseñando, o nos la enseñó, porque el hombre se estaba perdiendo de su identidad. O bueno, de hecho en la época de Roma, el pueblo de Israel también tenía problemas de identidad, ¿sí? Total, Porque perdido. estaban olvidándose del verdadero propósito de seguir al Padre y de obedecerlo como debería obedecerle. Siguiendo al Así hombre. hubiesen las leyes que se tenían en su momento para cumplirse. Exactamente, sí tienes la razón. Él siendo hombre vino fue... Claro, Pues- él en su condición de hombre nos llevó a que pudiésemos entenderlo siendo hombre. A entender el ¿Cómo verdadero propósito. pudiéramos Es más, aplicarlo? cuando Moisés estaba en el monte Sinai, ¿qué era lo que vivía él? Trataba de darle a entender a los israelitas Pueblo. cuál era el propósito de esa ley de seguir al Padre. Y Ujú. siempre había como que descarrilamiento, ¿no? Se iban por un lado. Pero eso era parte del desierto, o sea, el desierto era ese aprendizaje que tenemos de reconocer verdaderamente que dependemos de papá y que debemos someternos a sus instrucciones para que las bendiciones puedan llegar y para que esas promesas de salvación y vida eterna en la tierra prometida pues se cumplan, ¿no? Exacto, así es. Bueno, cibernauta, chicos, ay Dios, ¿por qué lo bueno se acaba? Yo sé que, como lo dijiste ahorita, John Álvaro, una introducción. Yo creo que siempre quedamos en el primer renglón. Bueno, La pero por lo menos introducción. ya avanzamos con el hijo. No, pródigo, ya oye. avanzamos hasta el No, ya aclaramos Amén, amén. de que nosotros tenemos una descendencia y que indiscutiblemente ese ADN en nosotros está puesto en nombre de Dios. Así es, así es. Y la invitación, cibernautas, es, miren, recuerden lo que dijimos, ¿por qué volvió el hijo? Porque el padre le hizo una instrucción. El padre le dio a entender, no solamente al menor que se fue, a ambos, ¿no? Porque cuando también le hizo una devolución al hijo mayor, le dijo, hijo, tú siempre lo has tenido todo. O sea, le está diciendo, hijo, ¿qué pasa con lo que hemos hablado? Y sabiendo que yo estoy aquí, como, mírame que de verdad estoy acá. La invitación, ¿cuál es? Como padres, ¿qué estamos haciendo? Como padres, ¿qué les estamos entregando a nuestros hijos?
hoy más que nunca, Dios mío, esto está perdido, muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, bueno, ni tan jóvenes porque por ahí vi uno de 38 años que crea algo, ya no está tan joven, pero uno dice, ok, ¿qué está sucediendo? Como padres, ¿qué les estamos enseñando? ¿Qué les estamos dando? Realmente, porque ahí es donde uno dice, eres un papá, pero ¿cuál es tu identidad? Porque una cosa es el rol, ¿no? El rol que estás cumpliendo como papá, pero tu identidad al respecto, ¿cuál es? Porque recuerden que los hijos, aquí lo hemos hablado, los hijos, más digamos, aprenden, la forma en que más aprenden es por observación, por el ejemplo que tú le das. Total. Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto para decir, venga, hijos, realmente evaluemos y revisémonos cómo estamos en esa identidad? ¿Quiénes somos? ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro Dios? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos siguiendo? Y pues yo diría que, bueno, no sé, triste, pero a la vez, bueno, a mí me ha parecido, no utilizo la palabra por cuestiones de respeto, pero sí tenaz, digamos, lo que está pasando hoy en día con estos jóvenes que ya lamentablemente llegaron a países de habla hispana, Argentina, Paraguay, Uruguay. Colombia ya. Ya llegó a Colombia también. Hay un video por ahí en Antioquia, ¿Cuál, no cuál, sé. cuál, lo de qué? Lo de los Terians. No, ya hay una cita aquí en el Parque del Perro. Ay, Sí. qué belleza. Por Facebook ya. Haciéndole alusión al Ajá. parque, al nombre del parque. Por allá Ay, en qué hermosura. Antioquia llegó uno de estos chicos a una tienda y salió una señora y le echó agua. Ay, Dios. Chita aquí, güey. Sí. Pero es tremendo. Uno dice, yo digo, a mí me da tristeza con los chicos, sí, me da tristeza con ellos. Yo digo, pero yo ahí me da, y tengo que decirlo, me da coraje con los papás. Porque yo digo, como papá y como mamá, ¿qué he hecho? La verdad, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? O sea, ¿quién soy yo como papá y como mamá? ¿Qué le he entregado a mi hijo? ¿Qué le he dicho a mi hijo? Eso es tenaz, eso es para que uno como padre de verdad se evalúe, se revise. Pero digo, realmente yo qué estoy haciendo, ¿cómo voy a permitirle a mi hijo que se crea un animal cuando yo no sé, de alguna manera hemos convivido con animales y hemos obviamente los comportamientos, y tú lo decías ahorita en esa investigación también que hicieron, de alguna manera estabas hablando también de eso. Entonces uno dice, chanfle, papá y mamá, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Entonces mi hijo un día dice, no, yo soy Superman, me tiro por el edificio porque voy a volar. Ahí quedó. Exacto. ¿A dónde estamos En llegando? una degradación muy fuerte. en la Total. humanidad. Total. Una Pero- pérdida de valores, de identidad, Todo. impresionante. Y Ahí es- viene la palabra identidad. Claro. Y es donde uno dice, ¿en qué ciclo de tu vida te encuentras papá y mamá para permitirlo? Sí, es un problema de formación. O hay una culpa bien tremenda en ellos, Pero yo que pienso, permitámosles a mis hijos ser lo que quieren por la culpa Falta que de tengo. construcción. Exacto. Adrianita, pero yo pienso, o sea, lo que hablábamos internamente antes de iniciar, tú que manejas eso, es una pregunta. Los padres deben ejercer autoridad desde pequeños, No, porque ya un siempre. niño que nunca se le ha educado, se le ha enseñado, se le ha reprendido, a los 14 o 15 años ya es muy difícil, ¿cierto? Pero se puede hacer. El tema es ese, el tema es que hoy en día los padres no son padres, sino que quieren ser amigos, Ah, bueno. partners, roomies, que llaman hoy, somos roomies, somos socios. Yo pienso, a ver, si nosotros miramos que el Eterno creó un ser humano, o como digamos, creó una versión original del ser humano, y ese ser humano pues va creando copias, llamémoslo así, van saliendo copias. Esa calidad de la copia se ha ido Degradando. El problema es que para poder recuperar la copia original, pues el detalle que tú decías de los papás, pues yo qué pienso, y pues estoy haciendo una hipótesis porque tampoco tengo para comprobarlo acá, pero yo me imagino que un hijo que se desarrolla así, que llega a la adultez teniendo esos comportamientos que estamos viendo hoy en día, seguramente el papá ya es una copia que se degradó, Sí, no se obvio. autorreconoció en esa fragmentación que tenía. Entonces, ¿qué iba a poder darle al hijo? Pues Sí. una copia todavía más Total. deteriorada, Seguro. que pueda que él tenga hasta un nivel de conciencia y diga, no, mi hijo no está actuando bien, pero tampoco tiene ni la autoridad, ni tiene esa autorreflexión de decir, esto hay que cambiarlo, o esto hay que tomar medidas los para dejan. que no se dañe, sino que simplemente lo dejan. Y a veces nos quedamos en la queja y decir, ya se me salieron de control, cuando realmente pues esa no es la respuesta. Exacto. La pregunta es, ¿qué podemos hacer Exacto. todavía? Mira ¿no? que son los Exacto. temas del sincretismo, ¿no? Exacto. Ujú. De habernos dejado permear también y dejarnos permear del mundo y no tener primero como estandarte al eterno, a Dios, sino de que
fuimos permisibles con todo nuestro alrededor. Así es. Es correcto, es decir, el perder ciertas disciplinas que eran importantes para que esa copia no se deteriorara es lo que está llevando a que estemos ahora. Y obviamente si queremos, digamos, los que por lo menos todavía creemos en el Padre de la manera que lo hacemos a través de su palabra, pues la importancia de nosotros transmitir ese legado de la mejor manera a estas generaciones. Así es. Y creo que el reto realmente es que el mundo ofrece muchos estímulos sensoriales y visuales, auditivos, experiencias que llaman hoy en día, que en contraste con las experiencias que ofrecemos a través de la palabra, de transmitir este mensaje, generan unos... O sea, esto que el mundo está ofreciendo está llenando unos vacíos que los que conocemos de pronto la palabra y estamos tratando de transmitirla todavía somos insuficientes para poder levantar eso, ¿no? Siento yo, ¿no? Pero al final esto es un tema, pues primero que es profético también, ¿cierto? Sí. O sea, estamos en unos tiempos donde la palabra abunda, sobreabunda la palabra y sobreabunda el conocimiento. Total. Pero las experiencias con el Creador han menguado. ¿Sí? Es decir, yo puedo saber mucha palabra, Total. puedo tratar de transmitirla, pero si yo mismo no la vivo, eso no va, Claro. Exacto. eso no va a trascender. Y ahí voy como conocedora del comportamiento, de la salud mental, como profesional a esta área, yo digo, mire, todos los seres humanos sabemos qué nos pasa, todos. Todos llegamos a evaluar en qué parte de la vida nos rompimos, porque todos estamos rotos, todos sabemos. El tema es en qué momento yo me determino a restaurarme. Y ahí sí es mi responsabilidad. Entonces, por eso mi expresión me da coraje. Todos, aquí ninguno de los que estamos aquí puede decir que no. Yo como psicóloga, yo necesito psicología. Primeramente mi rey, mi padre, pero yo también lo necesito porque a mí también me rompieron, también. Pero es mirar en qué momento. Eso es supremamente importante, pero ahí es donde yo digo, mi determinación, mi nivel de responsabilidad, porque como lo decías ahorita, puede más un estatus, un rol, puede más ese placer que me genera el mundo y la apariencia frente al otro. Es que estoy casada, tengo hijos, tengo carro, tengo moto, tengo beca, tengo esto, tengo lo otro, viajo aquí, viajo allá. Pero la pregunta, ¿cómo estás espiritualmente? ¿Cómo estás anímicamente? Porque eso es juntico, ¿no? Eso no son separados. Y para poder darle al otro. Simplemente lo dejo ahí. Gracias por permitirme expresarlo, cibernautas, compañeros, pero sí lo dejo ahí para que lo pensemos y lo analicemos, porque la única manera de nosotros regresar al Padre es cuando ya hemos escuchado su palabra, cuando sabemos que Él está ahí. Porque miren lo que le pasó al hermano mayor. Él estaba con Él, pero no lo había reconocido realmente. Entonces, es hasta qué punto yo me arrepiento, me doy cuenta, ve, chanfle, estoy mal, estoy rota, estoy en la inmunda, como dicen muchos. Debo volver y debo sanarme. Y eso sí es responsabilidad de cada uno. Total. Yo ayudarle a mis hijos porque son pequeños y dependientes, pues llega un momento que ya ellos son adultos, mi amor, coja alitas, pero entiendo claro que hay unas bases. ¿Listo, cibernautas? Mi papá Bueno. decía, el día que usted trabaje, el día que usted trabaje, se vaya de aquí, ese día usted puede hacer lo que quiera. Pero mientras usted viva en esta casa, Lo que yo usted diga. va a llegar a la hora que yo le diga y usted va a hacer lo que yo diga. De nada. ¿Cierto? Creo que las palabras nos las decían a nosotros. A Todos. todos nos lo decían. No sea ahora, ¿no? Autoridad, ¿no, Muy Adrianita? poco. Pero aquí Autoridad. estamos, una parte de la Nosotros somos de la historia vieja guardia. donde sí nos tocó. Sí, La donde nos autoridad. tocó. Amén. Bueno, cibernautas, de verdad, gracias chicos. Antes de irnos rapidito, la perlita, por favor, para inyectémonos porque de verdad no necesitamos. Para eso somos una comunidad y para eso estamos. Inyectémonos, por favor. Algo para decirles a los cibernautas, por favor. Bueno, ya con esto último que estábamos hablando, considero que el mensaje que me gustaría dejar aquí es, nosotros podemos estar viendo un mundo que está muy caído y ver muchas cosas que están ocurriendo que no están en un orden que cuando uno analiza la palabra, pues uno se da cuenta esto no está funcionando como bien. Y podemos quejarnos de que todo está funcionando mal o que los chicos no están bien, pero creo que tú diste con el clavo al final y era, revisémonos todos, cómo estamos viendo nuestra relación con el Padre, porque si cada uno va haciendo una rectificación de esa relación con el Padre, aun cuando exteriormente no se esté viendo, porque muchas veces caemos en el error de creer que afuera todo está funcionando bien, pero internamente la relación con Dios no. Eso hay que solucionarlo, porque eso que tú no solucionas, ese equilibrio que tú no estás permitiendo que se dé, se traduce en cosas más desequilibradas afuera, porque ni tienes Así juicio, ni tienes discernimiento para poder hasta señalar el pecado en tu misma vida. Entonces creo yo que el aporte que podemos nosotros hacer a que este sistema como está, no lo vamos a cambiar nosotros individualmente, ni siquiera como pueblo lo cambiamos nosotros, lo cambia
el Eterno a través de su plan. Pero si queremos ser parte de esa obra transformadora, pues arranquemos con esa actitud de nosotros en cambiar lo que hay que cambiar en nuestra vida. Amén, gracias. Tocayo. No, solamente decirle a nuestros amigos, a nuestra familia, que se dejen querer y se dejen amar por Dios. Así como fue el padre de esos 2 chicos, que solamente daba amor. Así mismo pensemos en nuestro Elohim, nuestro Dios, que Él solamente es amor para nosotros. Amén. La condición que sea, Él siempre va a estar ahí para nosotros. Amén. De una u otra condición. Créame que el plan de nuestro Creador es un plan perfecto que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Confiemos en Él. Confiemos, solamente es confiar y serle leal a Él. Amén. Y créame de que nuestras vidas van cambiando poco a poco. Amén. ¿Todo por qué? Porque Él es un Dios bueno. Así es. Es un Dios que solamente quiere cosas buenas para ti. Así es. Amén. 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 Y bueno, las cosas, los vacíos que siente el ser humano no los llenan las cosas del mundo, ¿no? Las cosas del mundo son efímeras, son efectos placebos, que al día siguiente, después de una rumba, el alcohol, pues el guayao, el sentimiento de culpa que se pueda sentir. Y el único que puede llenar ese vacío es Yeshua. Amén. Y ese vacío, Él dice que ha venido a traer vida y vida en abundancia. Y eso significa una vida en plenitud. No significa el contentamiento que hablaba Adrianita hace 8 días. No significa que la vida vaya a ser una vida que no va a tener sobresaltos. La vida siempre va a ser difícil, pero con Él podemos sobrellevar las cargas. Y estos jóvenes que yo veo que están perdidos es porque ese vacío no lo han podido llenar como debe ser, adecuadamente. Y buscan y se refugian, como pasa con los barristas, que buscan el grupo porque no tienen una conformación en el hogar, porque de pronto el padre es ausente. Lo llenan con este tipo de cosas. Esto me hace acordar a la época de los emos. Ah, sí. Fue una moda, se cortaban las venas, lloraban, se deprimían en las redes, Las el corte de subculturas. cabello, ¿no? Que me está haciendo John Álvaro. Y solamente Yeshua es el único que nos puede llenar ese vacío existencial y que nos acerca y nos lleva nuevamente al camino de regreso al Padre, ¿no? Amén. Adrianita. Así es, Ibernata, recordemos algo. Nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Siempre tenemos a nuestro alrededor personas maravillosas. Es cuestión de pedir ayuda. Es decir, ven, necesito. Yo creo que este es Dios, pero guíame, muéstrame, enséñame por si estoy equivocado. Eso se llama humildad. Es importante hacerlo. Y solo tú puedes hacerlo. Nadie va a hacer por ti lo que te corresponde hacer a ti. Pero no estás solo. Eso es muy importante saberlo. Que siempre, siempre vamos a estar acompañados. Cibernauta, muchísimas gracias por estar allí. Gracias por la escucha, por el tiempo. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Si el Creador lo permite, la próxima semana estaremos aquí nuevamente, miércoles 6 de la tarde. Si se han dado cuenta, 6 y unas rayitas. Gracias por esa paciencia tan linda que han tenido con nosotros, por acompañarnos. Que el Creador los guarde, los bendiga y recuerden eso. Solo Él. Podemos amar porque Él nos amó primero. El Padre los bendiga. Chao, Shalom, shalom. shalom. Gracias a todos los que se ciberestacionaron con nosotros. Los dejamos, bueno, con algo de música y en unos 10 minutos o menos de 10 minutos llega Daniela Murillo, quien ahora anda de misionera en otro país y hoy nos ha enviado el programa que se llama ¿Cómo afecta el alcoholismo la unidad familiar? Recuerden que ella es terapeuta, teóloga y está tratando estos temas familiares en Soplando Vida. Continúen con la sintonía de www.laestaciondelcielo. Les bendecimos en el nombre de Yeshua. Gracias por estar sintonizados con nosotros y la cita el próximo miércoles, Adrianita, a las 6 de la tarde Colombia. Dios les guarde a todos.